nosotros y Él nos va a hablar de la paz. Es posible en tiempos difíciles, y si alguien tiene esa voz en este momento es alguien que vive en Venezuela, alguien que puede comentar con nosotros las formas de vivir en formas de paz en tiempos de perturbación, en tiempos de problema. Entonces, gracias, hermano, por estar con nosotros. Tenemos la oportunidad de seguir comentando con nosotros. Y su esposa también está aquí con nosotros. Qué bueno que estás con nosotros, hermana. Gusto verte. Y adelante. Y puedes compartir la pantalla si quieres, hermano. Dios te bendiga. Ok, gracias, hermano Omar. Bendiciones. Gracias a Esteban, Omar, por la oportunidad. Para mí es un placer. Voy a compartir mi pantalla. Y a ver. Tal vez puedo decir algo rápidamente, hermano, mientras pongo mi correo ahí en el chat. Si quieren mandar algún tipo de correo, cualquier comunicación, estamos en contacto, puedan tenerlo disponible. Pero adelante, hermano. Ok, buenas tardes, bendiciones a todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Qué bueno, mis amados hermanos. Como les dije, para mí es una gran bendición y una gran oportunidad estar aquí con ustedes aprendiendo de cada uno de los que han compartido el mensaje de Dios. Para mí es casi imposible hablar de la paz y al mismo tiempo no hablar de mi contexto, del lugar donde vivo, donde transito, donde me muevo. Me identifiqué mucho con la hermana Claudia porque habló mucho de su contexto, donde ella vive, donde se mueve, y también con cada uno de mis hermanos que han compartido el mensaje de Dios en esta tarde. La paz es posible en tiempos difíciles. Esto es cierto, es posible en tiempos difíciles. Voy a hablarles un poco de mi contexto. Como saben, vivo o estoy trabajando en un mundo corrupto, como cada uno de ustedes, perturbado, caído, sinónimo de vivir en guerras, conflictos, división y sobre todo muchos desafíos, especialmente para nosotros en nuestro hermoso país, Venezuela. Nuestro país ha sido azotado por una crisis que lleva más de 10 años. Cada día, cada semana se intensifica más esta crisis de una forma sin precedentes, mis amados hermanos. Problemas de electricidad, más de 10 horas diarias. Hay personas que son más las horas que no tienen electricidad que las que tienen. Problemas de agua, problemas de gas doméstico, ahora problemas de gasolina. Y súmale a esto delincuencia. Y ahora, en nuestro contexto, le sumamos una pandemia que ha acabado con el poco empleo que algunos tenían. Súmele a eso la inflación. Lo que compras hoy en la tarde, en la mañana, en la tarde no es el mismo precio. Eso es para que tengas una idea de la inflación. Lo que puede costar $1 en la mañana, en la tarde puede costar $3. Eso es mi contexto, esta es mi realidad, es nuestra realidad. Inflación, problemas básicos como electricidad, agua, internet. Cuando a Claudia se le cayó el internet, pensé que Claudia estaba en Venezuela y olvidé que estaba en México. Entonces, es donde me estoy moviendo, es donde el Señor me ha colocado a trabajar en este país hermoso, un país que amo, donde he crecido, donde he estado y donde quiero estar predicando siempre la palabra de Dios. Pero es parte de mi contexto, como les decía, es imposible para mí hablar de paz sin mencionar dónde estoy trabajando o conduciéndome. Añadimos a esto que las personas ganan menos de $5 por mes. ¿Por qué les cuento todo esto? Esto parece hasta increíble. Cualquier persona, hay muchas personas que me han dicho, pero eso es cierto. Eso es cierto, todo eso que ustedes viven, pues eso y mucho más. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque yo me hago esta pregunta. ¿Se puede tener paz en un ambiente así? Esta es una pregunta clave y crucial para mí. ¿Se puede tener paz en un ambiente como el que estamos viviendo o transitando? Veamos algunos principios que para mí, para mi vida, en mi guía, ha sido una guía en mi ministerio y en cada área de nuestra vida. Es impresionante porque cuando yo leo Filipenses capítulo 4, y no quiero pasar mucho tiempo aquí,
Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, cuando leo este texto en su propio contexto, puedo ver que Pablo tenía mucho por lo cual estar preocupado. Pablo podía estar ansioso e inquieto, tomando en cuenta su contexto, como digo aquí. Pero con su propio testimonio, Pablo, el apóstol, impulsa a los filipenses a poner su confianza en el Señor. Es un texto que ni siquiera quiero leer porque sé que todos lo deben saber de memoria. Pablo comienza diciendo a la iglesia, no se inquieten por nada. Dice mi versión que tengo, no se inquieten por nada. Cuando yo leo esta oración o esta frase, no se inquiete por nada, solo Pablo podía decir estas palabras tomando en cuenta su contexto. Es muy difícil, dice Phyllis Yancey, entender el principio, no solo de pan vive el hombre, cuando lo que abunda es el pan. Entonces, cuando Pablo dice no se inquieten por nada, es porque él está transitando por un problema similar. Está preso, quizás está enfermo, se está debilitando y tiene la esperanza para decir a los hermanos en Filipo, no se inquieten por nada. Dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. Es interesante que Pablo los llama a dedicarse a la oración. Están viendo en este momento la diapositiva, ¿verdad? ¿Sí pueden verlo bien? Ah, perfecto, gracias. Les manda a dedicarse a la oración. Algo clave y crucial cuando enfrentamos contextos como los que vivimos. Yo he ido a casas de hermanos, a hogares, donde literalmente dependen de la oración. Literalmente. La oración no es un lujo para ellos, es literalmente dependen de la oración. Literalmente le oran a Dios u oramos en nuestro contexto para que podamos tener electricidad, para que podamos tener alimentos, para que haya gasolina para trasladarse de un lugar a otro. Literalmente se ora para que no se enfermen las personas. No hay medicina y la poca que hay a precios casi imposible de comprar. Entonces, quería colocar esto porque es el contexto de Pablo y me identifico con ese contexto. También les dice que hay una paz que no tiene límites, una paz que puede ser recibida pero no comprendida. Es muy cierto, una paz que no está sujeta a las circunstancias que atravesamos o vivimos en nuestras circunstancias de Venezuela. Una paz que no está sujeta a estas circunstancias. Es un fruto del Espíritu, la paz de Dios. Es un fruto del Espíritu. Algo que veo también en la carta, cuando estudio la vida de Pablo o estos elementos tan cruciales para la vida de la iglesia o de la comunidad cristiana, es que la paz tiene sus efectos. Pablo dice que esta paz cuidará sus corazones o nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Algo crucial para nosotros. Cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es un elemento poderoso, un efecto poderoso de la paz. Es una promesa de protección contra las acechanzas del enemigo. Tanto lo intelectual como lo emocional es protegido por el Señor cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas. Eso yo lo he experimentado, eso lo hemos experimentado las comunidades cristianas. Los que no saben, estoy trabajando en 3 iglesias o 3 comunidades cristianas donde la vida de los miembros o de nuestros hermanos es muy precaria por lo general. Por lo general son personas que viven en situación muy precaria. Entonces, cuando yo estudiaba o cuando estudio Filipenses capítulo 4, puedo ver las comunidades donde yo trabajo reflejadas en ella. Y yo solo puedo decir, tenía razón Pablo. Pablo tenía razón. Los efectos de la paz son poderosos. Son poderosos. Es una paz interna que ayuda a tener una paz externa. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Todo esto, por supuesto, proviene de Cristo. Él es nuestra paz. Ha sido uno de los textos que hemos tocado en la tarde de hoy. Como les decía, no quería durar mucho tiempo allí. Quiero pasar a otro
segmento de mi reflexión y yo titulaba o le di un subtítulo a mi sermón o a mi reflexión como los perturbadores de la paz. Pudimos ver en mi contexto social, mi contexto en mi país, lo que estamos viviendo y atravesando. Ahora quiero hablarles de los perturbadores de la paz. He podido observar, hermanos, que la predisposición ha sido un perturbador de la paz en la hermandad. La predisposición. Es decir, pensar diferente te puede crear muchos problemas. La predisposición es ese perturbador de relaciones y de toda paz. La mayoría de los que han compartido el mensaje hoy han hablado de relaciones. Nuestro hermano Jonathan habló de confraternidad, de hospitalidad. La predisposición es un perturbador terrible de la paz y de toda relación. Los judaizantes la usaron contra Pablo y los fariseos contra Jesús. Es decir, es un arma de todo perturbador. Es un arma poderosa que usa todo perturbador. Junto con la predisposición viene de la mano la discordia. Eso lo podemos ver incluso en Proverbios 6:19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 su alma. El que siembra discordia entre hermanos. He sido testigo de hermanos que eran grandes amigos, camaradas. Ahora son casi enemigos porque alguien sembró discordia en sus corazones, logrando así una predisposición en la hermandad y en muchas familias. Recuerdo el caso de una hermana que me llamó en una oportunidad por teléfono y decía: hermano Isaac, mi prima con la que crecí, mi mejor amiga, mi hermana en Cristo, mi hermana biológica, mi prima biológica, no me habla, me odia, porque el líder de su iglesia le dijo que como nosotros pensamos diferente, no me puede visitar más, no me puede hablar más. Ya somos prácticamente enemigos. Eso lo he visto, lo hemos percibido en nuestras iglesias, muy triste. Como decían nuestros hermanos que me antecedieron, esto no debería suceder en el cuerpo de Cristo, en la hermandad. Pero es una realidad. Por eso yo titulaba o le daba como subtítulo los perturbadores de la paz. Usan la predisposición y la discordia. Cuidado, etiquetas, cuidado con el hermano tal que enseña diferente tema de nosotros. No vayan a esa iglesia, no vayan a esa casa. Wow, qué etiquetas tan terribles. Es muy triste decir esto. Y más triste es vivirlo y experimentarlo en tu propia carne. Pablo fue testigo de esto. Jesús fue testigo de esto. Predisposición, discordia, problemas de actitud y espíritus contenciosos. Algunos han dividido el cuerpo de Cristo porque sus prácticas eclesiásticas eran diferentes a la de sus hermanos. Wow, han dividido, fracturado el cuerpo de Cristo porque piensan diferente a ellos. Las aflicciones en nuestro país, otro elemento. Esto ha sido un perturbador de la paz en nuestro contexto social. Yo le decía a mi esposa hoy que bueno sería que los hermanos estuvieran hoy conectados oyendo a cada uno de los participantes en la mañana y la tarde de hoy. Eso aquí es prácticamente casi imposible. Prácticamente imposible. Si tienes luz, no tienes internet. Si tienes internet, no tienes un buen teléfono para conectarte. Y así sucesivamente. Es decir, aflicciones en nuestro país. Ha sido un perturbador de la paz en nuestro contexto social. En el hogar, hemos visto que el secreto o los secretos, desconfianza, sentimientos amargos o raíces de amargura, todo esto perturba la tranquilidad y la paz del hogar. Tenemos que tener cuidado en el hogar con llevar perturbadores de paz, secretos, desconfianza.
sentimientos amargos, raíces de amargura. Tenemos que cuidar la tranquilidad y la paz de nuestros hogares. Estaba leyendo algo relacionado con las bases ontológicas que me llamó mucho la atención. En la Biblia, la historia de Caín, estaba leyendo, y Abel es positiva. Los judíos la ven así, de una forma positiva. Nosotros la vemos negativa. La pelea de ellos, especialmente de Caín, era por la tierra. En la cultura hebrea, el hijo mayor hereda la mayor cantidad de tierras. La buena noticia para Caín es, está bien, te quedará a ti la tierra para siempre. Pero ¿sabes qué? La mala noticia es que tendrás que cultivarla solo y no te va a dar frutos, le dice Dios. Caín entendió, hermanos, que la vida es más importante en comunidad que estar solo y sin hijos, aislado. Fue el primero que edificó una ciudad, como saben. Esta es la primera historia que se le cuenta a un niño judío. Los judíos enseñan que las relaciones son muy importantes. Nos dan un ambiente de confianza propicio para el diálogo y el crecimiento. Alguien estaba mencionando anteriormente algo de esto. Esto lo dice Walter Brueggemann, un gran erudito del Antiguo Testamento. Cuando yo leía esto y cuando leía Walter Brueggemann, yo me decía, wow, me encanta esta cultura, que la prioridad son las relaciones. Caín lo aprendió. Entonces, Señor, ¿cuál es mi castigo? Bueno, tu castigo será este, errante en la tierra. ¿De qué te sirvió la tierra si no te va a dar fruto y estarás errante, aislado? Entonces, cuando leía Brueggemann, puedo ver que los primeros cristianos tenían sus bases o su fundamento eran ontológicos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? La ontología es un concepto hebreo. Consiste en amar las relaciones antes que las ideas y puntos de opinión, es decir, más que la razón. Un hebreo, un judío, pone por encima, coloca por encima las relaciones antes que la razón. Cuando Jesús resucitó, puedo recordar en este momento un gran ejemplo bíblico o varios. Cuando Jesús resucita, uno de sus discípulos no creía. No creía en el evangelio, noten esto, la verdad fundamental de las escrituras. Recuerdan Tomás, y él dice, no, yo no creo. Hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, no creo. Y no, eso no es lo que me llama la atención de la narrativa. Lo más impactante es que los demás apóstoles le dicen, está bien, quédate con nosotros hasta que el Señor se manifieste nuevamente. Si hubiésemos sido nosotros, quizás hubiésemos excomulgado ya a Tomás. Este no cree, sáquenlo del grupo, él ya no cree como nosotros. Porque los hebreos aman las relaciones. Sus bases son ontológicas, no epistemológicas. Jesús los busca en la playa, allá en Galilea, y les cocina panes y peces allí. En la cultura hebrea se piden perdón en la mesa. Es decir, nuevamente, relación es más importante que la razón. Nuestro problema es que hemos dividido el cuerpo de Cristo, lo hemos fracturado la hermandad, como el ejemplo que les colocaba. Algunos han fracturado la hermandad. Algunos han hecho enemigos donde había solo amistad. Algunos han fracturado y destruido familias por no tener bases ontológicas. Porque no están dados a las relaciones, están dados más a la razón. Él no piensa como yo. Él no cree como yo. Aíslalo. Y el que vaya a esa iglesia de ese predicador, lo excomulgamos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Entonces, en la cultura judía es más importante las relaciones que la razón. Eso trae crecimiento, amistad y sinceridad. Sinceridad. Me encanta eso. Alteridad. Este concepto me encanta. Aceptar a los demás como son, sin prerequisitos. Sin prerequisitos. Allí radica parte de nuestro problema. Allí radica parte de nuestro problema. Si aceptamos a alguien es con prerequisitos. Ya va.
¿Quién se va a reunir con nosotros en la iglesia? Ya va, tienen que hacerle un examen primero. Hace algunos años una iglesia me estaba sosteniendo, hace como 12 años. Yo viví un tiempo en México y una iglesia comenzó a sostenerme y me hicieron una especie de test, como 50 preguntas, lo que creía y lo que no creía. Bueno, está bien, puedo entenderlo. Meses después, casi un año, la iglesia me quitó el sustento. ¿Saben cuál fue por qué me quitaron el sustento? Porque yo tenía contacto o relación con un hermano en México a quienes ellos habían calificado como hereje. Entonces me dijeron, hermano Isaac, si sigues visitando a ese hermano, te vamos a cortar el sustento económico. Y yo le dije, bueno, está bien. Para mí es más importante la relación que tengo con ese hermano que el dinero que ustedes me dan. Me sostuvieron como por 2 meses y me dijeron, chao, no podemos sostenerte si sigues visitando y sigues compartiendo con ese hermano. Qué triste. Perdí mi sustento económico porque quería relacionarme con una persona que pensaba diferente a ellos. Alteridad, aceptar a los demás como son, sin prerequisitos. Allí radica gran parte de nuestro problema. Un ejemplo de alteridad. En el contexto hebreo, Dios llama a Abraham de su tierra y su parentela. Esta es historia narrativa que conocemos todos. Ur de los Caldeos, ese es el contexto de Abraham. Ur de los Caldeos, es decir, de la idolatría. La fe de Abraham está basada en la relación, no en la razón, no en lo que él puede entender. Mientras que Abraham conoce más a Dios, allí crece su relación con él, crece su fe, crece su confianza. La fe no comienza con la razón, sino con la relación. Así es, así es. Me encanta este ejemplo de Abraham. ¿Cómo crece su fe? La fe no comienza con la razón, sino con la relación. Me encanta un texto de Marcos donde dice que Jesús escogió a 12 de ellos para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. El énfasis es que los escoge para estar con él, para pasar tiempo con el maestro, tiempo íntimo, significativo, relaciones, y luego para enviarlos a predicar. Bases ontológicas hebreas. La relación es la prioridad en el contexto hebreo. Una pregunta, formulo yo aquí, ¿eclesiología o cristología? Creo que Claudia habló algo de la cristología. ¿Eclesiología o cristología? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿La eclesiología o la cristología? La misión del Señor es reconciliar con nosotros mismos primeramente, con nuestros hermanos y luego con los que están fuera de la grey. Jesús dijo, también tengo ovejas que no son de este redil, a ellas también debo traer acá, nuevamente pensando en relación. Jesús relacionándose con una mujer samaritana, bases ontológicas hebreas, relación. Miren lo que sale de esa relación, el efecto, lo que surge de la relación de Jesús con la mujer samaritana. Muchos creyeron en Cristo por la predicación de la mujer. Algo que no podemos lograr cuando colocamos en prioridad la razón y no la relación. Entonces hemos sido conocidos a lo largo de las décadas o años que somos el grupo más dividido, porque nuestra prioridad es la razón antes que las relaciones. Jesús nunca usó el ministerio de la reconciliación a la fuerza. Nunca lo usó a la fuerza. ¿Por qué lo usaría yo? El mundo jamás se arregla hablando, sino por medio de las relaciones. Algo para hacer y no algo para pensar. Me encanta esta frase. El mundo va a cambiar cuando nos relacionemos de una forma más efectiva, específicamente en el hogar, en la familia, en nuestras relaciones interpersonales y en el reino de Dios. La pandemia me ha afectado mucho. ¿En qué sentido? Me ha limitado en mis relaciones. Me ha limitado en relacionarme.
Yo soy el tipo de persona que va a los hogares de los hermanos y come y toma café con ellos. He sido asaltado en barrios peligrosos con armas de fuego. Me han sacado de barrios diciendo que si sigo yendo a ese lugar, nos va a ir muy mal. Las relaciones se han visto afectadas debido a la pandemia. ¿Saben qué? Eso ha afectado mucho. Se han afectado nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo y en términos generales. Y es lo que ha hecho Satanás por décadas y años. Ha afectado las relaciones, sembrando razón antes que relación en las mentes de los hombres y mujeres de Dios. Es algo para pensar. Una pregunta, ¿cómo saber si estoy o estamos yendo del lado epistemológico al ontológico? ¿Cómo saber cómo sé yo, cómo sabe Isaac que no solo está controlado ahora por la razón, sino por las relaciones? ¿Qué nos controla? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Las razones o la razón o las relaciones? En términos hebreos sería ontológicos o epistemológicos. Bueno, algunos elementos clave. Amamos más las relaciones o amamos las relaciones más que las prácticas eclesiásticas. Estuve un tiempo en Dallas. Y yo iba a una iglesia de Cristo con instrumento. No me sentía mal. Algunos se enteraron que íbamos a una iglesia de Cristo con instrumento y ya estaban listos para excomulgarnos y cortarnos el trato y aislarnos. Amamos nosotros más las relaciones que las prácticas eclesiásticas. Es un prerequisito, una práctica eclesiástica para poder relacionarnos efectivamente. Echamos a un lado nuestra razón para crear puentes de relaciones. El tema de nuestro hermano Rolando Camacho. Me encantó. Tenemos que echar a un lado nuestra razón, hermanos, para crear puentes de relaciones. Es decir, convertirnos en pacificadores. Tenemos que tener sensibilidad espiritual. Cada quien está enfrentando un problema que no conocemos. Cada persona viene de un contexto diferente y de una familia diferente. Cada persona tiene vacíos diferentes, temores diferentes. Para eso necesito sensibilidad espiritual. Debemos aprender a hablar el idioma de Dios. El lenguaje de Dios es la relación. Eso lo puedo ver y observar desde Génesis. Dios se paseaba en el huerto del Edén con Adán, como cuando me paseo yo con mi hijo Lucas en el parque. Dios es un Dios de relación. ¿Ustedes se imaginan que Dios nos colocara como requisito que pensáramos como Él para Él relacionarse con nosotros? No podríamos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Isaías, y mis caminos no son vuestros caminos, dice Jehová. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos y mis pensamientos más que los vuestros. Entonces, es algo para pensar. Eso lo puedo ver desde Génesis, cómo Dios es un Dios que ama las relaciones. Todo lo que hizo Dios, miren, un ejemplo que coloco aquí, todo lo que hizo Dios con Israel, lo libera de Egipto, les da alimentos, maná, codornices, lo acompaña en el desierto, le provee, es su proveedor, su provisión, y lo protege de los enemigos. Y luego les dice, ¿quieren pactar conmigo? Me encanta eso. Dios primero se relaciona con Israel, los libera, les da comida, les acompaña en el desierto, les provee, les da agua, les da provisión, protección, les da luz en la noche, les cubre del sol en el día. Y después que se relaciona efectivamente con su pueblo, les dice, ¿ahora quieren pactar conmigo? Noten que no es lo contrario. No les dice, quieren pactar conmigo y luego se relaciona. Primero se relaciona y luego les hace la pregunta, ¿quieren pactar conmigo? ¿Saben por qué? Porque yo he experimentado que cuando nos relacionamos efectivamente,
Wow, el evangelio es poderoso. Yo he evangelizado personas más de un año y me he hecho sus amigos íntimos. Y luego un día me dicen, hermano, yo ya quiero bautizarme. Ok, ¿cuándo te quieres bautizar? El sábado, ahora el sábado te bautizo. Es algo natural, porque en las relaciones hay poder. En la relación hay poder. Se lo puedo decir, tengo un niño de 4 años que tengo que vivir relacionándome con él. Y esto me ha enseñado tanto. Y yo digo, ¿cuánto no Dios quiere relacionarse con nosotros? Es increíble. Después les dice, quieren pactar conmigo luego de una relación tan íntima y significativa. Allí ha sido o está parte del gran problema de nosotros. No hemos sido muy ontológicos, sino epistemológicos, más dados a la razón. Hemos sido influenciados mucho por los griegos y no por el contexto hebreo. Es increíble que leemos la Biblia en un contexto hebreo, las prédicas de Jesús, Jesús el judío, todo en un contexto hebreo, pero seguimos pensando como los griegos. Tenemos mucha influencia griega. Ojalá tuviéramos más influencia hebrea que griega y muchas cosas cambiarían. Características ontológicas. Todo esto es parte para hacer de la hermandad, del cuerpo de Cristo, un lugar donde haya y exista una atmósfera agradable y de crecimiento, de espiritualidad, de confraternidad. Ahora quiero mostrar algunas características ontológicas. Amor al prójimo, sobre todo. Ese es el criterio, amor al prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. No dicen que el cumplimiento de la ley es cumplir con estos detalles. El cumplimiento de la ley es el amor. Saben que cuando estudio Mateo 25, el famoso juicio de las naciones, Jesús dice, venid benditos de mi Padre. Y en todo el contexto dice, entren aquí a la tierra preparada o al reino. Y ellos dicen, Señor, pero ¿por qué vamos a entrar allí en esa fiesta tan agradable? Porque tuve hambre y me diste de beber, de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve sin ropa y me vestiste. Enfermo y en la cárcel y me visitaste. Y ellos responden, ¿cuándo te hicimos eso, Señor? Cuando lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Cuál es el punto? Este es el criterio de Jesús en el juicio final. Esto es algo, para mí es muy profundo. Este es el criterio de Jesús en el juicio final. Es un juicio ontológico y no epistemológico. Es un juicio basado en relaciones, no en la razón. No en la razón. No en puntos de opinión. No en prácticas eclesiásticas. Es un juicio ontológico basado en relaciones. Se trata de relaciones y no de prácticas eclesiásticas. Un juicio basado en las relaciones y no las capacidades cognitivas que tú y yo podamos tener. Las creencias que tú y yo hemos heredado. No es un juicio basado en la razón, sino en la relación. Esto es profundo y poderoso para mí. Profundo y poderoso para mí, hermanos. Lecciones prácticas. Algunas lecciones prácticas de este breve devocional. Pablo mencionó a los hermanos en Colosas que es posible estar unidos en amor y no en el entendimiento, comprensión de las escrituras o en la razón. Pablo dice en Colosenses 2:1, miren, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos aquellos que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en amor hasta alcanzar entendimiento. Pablo, como todo rabino judío, sabía que el poder radica en las relaciones, no en la razón. Por eso les dice a los de Colosa, estén unidos en amor, vidas entretejidas juntas, koinonía, en la base del amor, en la base de la ontología hebrea, no en la razón, no en comprensión de las escrituras. Ese es el contexto de Colosenses 2, 1 y 2. Jesús ya derribó la pared que nos separaba, hermanos. No volvamos a construirla. Dice un gran pensador guatemalteco,
Dice, no hagamos de la fe barreras o fronteras. Ricardo Arjona dice algo parecido a esto. Jesús ya derribó la pared que nos separaba, judíos y gentiles. No habían diferencias más abismales que la de un judío y un gentil, ustedes lo saben. Pedro, como gran judío ortodoxo, dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío acercarse a un pagano o un gentil, pero Dios me ha enseñado que lo que él limpió no lo llame yo inmundo. A Isaac le da miedo rechazar a alguien que Dios ha aceptado, me da miedo. Prefiero aceptar a todos, que el día del juicio Dios me diga, rechazaste a quienes yo había aceptado. Oh, Jesús derribó la pared que nos separaba, las barreras. Pregunta, ¿somos promotores de la paz o somos los perturbadores de ella? Buena pregunta a esta altura para todos nosotros. Yo me hago esta pregunta todos los días. Los que nos oyen, ¿somos nosotros promotores de la paz o somos los perturbadores de la paz? ¿Somos reconocidos como personas de paz o de conflictos? Mencionaba hoy Camacho temprano. Porque ellos serán llamados hijos de Dios, decía Rolando esta mañana. ¿Cómo somos reconocidos o conocidos nosotros? ¿Como personas de paz o de conflictos? No dividamos y fracturemos el cuerpo de Cristo por problemas hermenéuticos. Pablo en Corintio, a los corintios les llama hermanos, a todos les llama hermanos. Y cuando leo la carta de Corintio, la primera carta, veo en los primeros capítulos, capítulo 2, problema con hermanos carnales. Oh, no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales. Hay hermanos carnales en Corintio, pero también hay hermanos espirituales. Los que somos espirituales, dice el capítulo 2. El segundo grupo, hermanos espirituales y hermanos carnales. Y el grupo 3, hermanos débiles en la fe, capítulo 8. Pero ¿saben qué? A todos les llama hermanos. Interesante. A todos les llama hermanos. A ninguno aisló el apóstol Pablo. Pablo sabe, como hebreo, como judío, como rabino, que las prácticas eclesiásticas no deben separarnos o dividirnos. Que los puntos de opinión o la razón no son motivos para la comunión. Es Cristo Jesús, nuestro gran punto de apoyo. No sembremos discordia y llenemos de predisposición a la hermandad, Proverbios 6:19. Como dije al principio, esto ha sido uno de los perturbadores de la hermandad, de la familia, de la comunidad, desde la unidad para las comunidades cristianas. Hombres sembrando discordia, resentimiento, predisposición unos contra otros, para que se odien, por las prácticas diferentes. Recibamos a los demás como Cristo lo ha hecho con nosotros, Romanos 15:7. Recíbanse, mi versión dice acéptense. Y el contexto de este texto, el énfasis o el principio teológico es: tienen que relacionarse con sus diferencias, porque para su propio Señor está en pie o cae, tanto el débil como el fuerte. Acéptense los unos a los otros. Ese es el contexto del capítulo 15, específicamente el verso 7. Recíbanse los unos a los otros en relación, con bases ontológicas, relación, no con bases epistemológicas griegas, razón primero y luego relación. No, la fe no comienza con la razón, sino con la relación. Seamos más ontológicos que epistemológicos, dados a las relaciones más que a la razón. Y las relaciones son más importantes que la razón. Un principio del Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. No solamente bueno, es delicioso. Cuando yo leo este salmo puedo pensar en algo delicioso. Algo delicioso en nuestro contexto, decimos una torta, un pastel de 3 leches, leche condensada, algo delicioso que hace agua a la boca. Pablo, el escritor de los Salmos, dice, ¿saben qué? Miren cuán bueno y es delicioso. ¿Qué es bueno y delicioso? Habitar juntos los hermanos en armonía. Dice que es tan productiva esa relación que en el contexto dice, allí envía Dios sanidad y vida eterna.
Y la comparación es en el contexto hebreo con la barba de Aarón, cuando es ungido. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cómo ellos veían las relaciones tan productivas y significativas, como quizás nosotros hemos dejado de verlas. Somos llamados a relacionarnos y a tener nuestra comunión y acabar con cualquier perturbador de la paz por medio de las relaciones. Recuerden dónde vivo, un contexto donde hace falta de todo. Pero ¿saben qué? Cuando voy a la casa de los hermanos, viven y transmiten una paz que sobrepasa todo entendimiento. No puedo entender cómo alguien que no tiene comida, no tiene agua, no tiene luz, vive manifestando gozo y paz. Tenía razón Pablo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. No puedo explicarlo con palabras humanas. Cerremos con este pensamiento, mis amados hermanos, cerremos con este pensamiento. La diferencia entre cristianismo y cristiandad, dice Justo González, el cristianismo está basado en la relación con nuestro Dios y nuestro prójimo. La cristiandad está basada en las prácticas, títulos, la razón, lo cual proviene de Constantino. Alguien mencionó a Constantino, que habíamos sido influenciados por Constantino, creo que fue el hermano Carvajal. Muy cierto, esto lo saqué de Historia del Pensamiento Cristiano, tomo 3, Justo González. Para mí, Justo González, uno de los grandes eruditos. Me encanta sus escritos. Al igual que Walter Brueggemann, hombres eruditos del Antiguo Testamento y de la palabra de Dios. Así que cierro con este pensamiento. Hermanos, ¿somos cristianos o solo estamos profesando una cristiandad basada en prácticas eclesiásticas, títulos o el conocimiento, la razón, algo cognitivo? ¿O somos realmente cristianos o cristianismo basado en relación con nuestro Dios y con nuestro prójimo? Para terminar, si nos relacionamos de una forma más efectiva, echando a un lado cualquier diferencia, cualquier práctica eclesiástica, cualquier punto de opinión, y nos relacionamos como lo vemos en las escrituras, de una forma ontológica, ¿saben qué? Incluso en esa relación va a haber un momento para el diálogo, va a haber un momento para el debate, pero ¿saben qué? Es un debate que se da en una relación íntima y significativa, donde hay respeto y donde aprendemos el uno del otro. Pero cuando no hay relación, no se puede dar esto, porque se terminan peleados y aislados el uno del otro. Y finalmente terminan como enemigos en el reino de Dios. No vayan a esta iglesia, no vayan a no inviten a este predicador, no inviten a esta hermana, y empezamos a colocar calificativos a las personas. Que sea Dios bendiciéndonos y sea Dios guiándonos en este camino. Bendiciones. Gracias, Isaac. Como siempre, excelente mensaje. Gracias por tus palabras de ánimo y sobre todo, como dices, el contexto donde tú estás es algo que nos anima a saber que estás siendo una luz a una sal, a la comunidad, a tu familia, a tu hijo. Y oramos por ustedes siempre. Están en nuestras oraciones. Y claro que Dios siga dando oportunidad a ustedes a seguir adelante con la iglesia y todo lo que hacen ahí. Para mí lo que más me llamó la atención es la manera de la relación que mostraste. Es lo que cambió de ser Elohim a Jehová. Elohim fue un Dios nada más. Jehová es el que se relacionó con su pueblo. Wow, para mí es increíble. Como dices tú, dio todo y después dijo, hacemos un pacto. Eso es buenísimo para mí. Gracias por recordármelo. ¿Alguna duda o un comentario? ¿Alguien quiera añadir a lo que dijo su hermano Isaac? Bendiciones. Sí. Bendiciones para todos. Bueno, mi nombre es Natalie, soy la esposa de Isaac. Bueno, quisiera acotar algo también en cuanto a lo que mi esposo estaba hablando, es que lo que hemos visto en nuestro contexto, ¿verdad? Como es Venezuela, el poder lo que hay de las relaciones. Nosotros hemos visto cómo se va a las comunidades, a las iglesias donde estamos trabajando, que son personas, hermanos con muchas necesidades, y que a pesar de todo eso, de lo que viven día a día, ellos están con ese ánimo, con ese amor, con ese deseo cada día de buscar más de Dios
y eso se ve e incluso se transmite a los demás, y vemos cómo la iglesia, en vez de estar estancada, al contrario, está creciendo. O sea, vemos cómo el amor, cómo a pesar de las adversidades, los hermanos, la iglesia sigue creciendo. ¿Por qué? Porque ellos se preocupan unos por los otros, se ayudan en lo más mínimo. Nosotros siempre estamos viviendo eso aquí en la casa, siempre llega algún hermano tocando la puerta: hermanita, ¿tiene alguna pastilla para el dolor de cabeza, alguna pastilla para la fiebre? ¿Tiene algo que me pueda dar en cuanto a medicinas, en cuanto a comida? Hoy no tengo nada que comer. Esas son las cosas que estamos viviendo como país. Y entonces, pero vemos que el aferrarse a Dios, el no juzgarse, el aceptarse, esto es lo que ha hecho que la iglesia, en cuanto a las congregaciones donde estamos, ¿verdad? Donde Dios nos ha puesto, hemos visto ese crecimiento. Y entonces ha sido de gran bendición para nosotros. No solamente nosotros somos, bueno, en el caso de mi esposo, que es el que va y enseña, solamente ese es su trabajo. No, al contrario, nosotros aprendemos, y cada día siempre, cuando mi esposo sale y regresa, que él siempre va con el hermano Mardaví a visitar a los hermanos y regresa a casa, siempre me dice: es increíble, estoy impactado, llega siempre con algo, una enseñanza que le han dado los hermanos, cómo es posible, que es increíble su fe, su amor, su dedicación, su atención hacia unos con los otros. Entonces, cada día Dios nos enseña de muchas maneras. Bendiciones. Sí, es increíble la grandeza de Dios en la forma que se relaciona donde estamos, cómo estamos y quién seamos. Él se conecta con nosotros grandemente. Gracias, hermano. Y que Dios te siga bendiciendo a ti también, a aguantar el paso de nuestro hermano Isaac por ahí con él. ¿Alguien más se quiere comentar algo, extender un poquito más de lo que dijo Isaac? Quería comentar algo que, bueno, yo Sí. que también viví a flor de piel, pues la situación de Venezuela, y hay situaciones en donde uno puede ver la manifestación de Dios, que quizás no se ven en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, bueno, me imagino que quizás ya habrá contado muchas de estas cosas, pero a veces uno se encuentra en lugares, uno se encomienda a Dios cuando sale de la casa, uno no sabe si va a regresar a la casa vivo, ¿no? Pero hay lugares donde te encuentras con personas que no son gratas, pero ellos de alguna manera ven en ti, ven en la persona que lleva a Dios algo distinto, y más bien a veces te cuidan, te protegen, no se meten contigo, te respetan. Y bueno, y uno a veces pues puede ver cómo Dios te está cubriendo, ¿no? Me imagino que esa es como esa paz de Dios en ti, y las personas lo ven, no saben cómo llegar a eso, cómo alcanzar esa paz, pero lo ven en la persona que lleva a Dios. Y de cierta manera, pues entonces hay una protección divina que te permite pues transitar en esos ambientes siempre. Bueno, era ese comentario que quería agregar allí también. Sí, gracias, hermano. Esa protección es la relación que tenemos con Él, y sigue proveyéndonos a nosotros, ¿no? Y que Dios siga proveyendo su iglesia. En realidad, es difícil de encontrar estos perturbadores como algo normal. Es algo que en realidad se vive diario, no se puede vivir normal con eso. Parece que es normal, pero no. Como dices, la luz se puede terminar, o las presiones sociales, lo que sea. Y todos tenemos eso. Y este COVID ha intensificado esto en muchas comunidades. Muchas iglesias no se pueden reunir. Mucha gente no puede tener actividades, eventos, campañas. Y lo que ha hecho es vernos internamente. ¿Qué está sucediendo en mi corazón? ¿Qué es lo que yo tengo con Dios? Y esto ha revolucionado la forma en que hemos acercado a Dios. Entonces es un buen reto para nosotros, a nuestros contextos. No sé si alguien, algo más, o hermano Esteban, ¿tienes algún comentario o algo que decir? Yo, hermano, Sí. quisiera agregar algo. Sí. Yo creo que siempre el reto más grande, cuando, valga la redundancia, te retan con mensajes como este, es llevarlos a la práctica, ¿no? Uno de los ejemplos que yo he observado aquí en Estados Unidos,
que ha sido para mí, fueron pioneros en eso y que a partir de ahí muchas iglesias comenzaron a trabajar y quizá va a ser un poco extremo para algunos de los que nos están viendo, pero es un proyecto que surgió en la ciudad de Amarillo, en Texas. El proyecto se llama todavía For Amarillo, por amarillo, pero son en vez del número, es el número 4, no es for, es el número 4, ¿no? Y lo que buscaba era que 4 iglesias que estaban en el downtown de Amarillo, en Texas, se unieron para combatir juntos la pobreza que existía alrededor de sus locales. Entonces, la iglesia de Central, la iglesia de Cristo Central en Amarillo, con una iglesia presbiteriana y una iglesia católica y una iglesia bautista, decidieron unir esfuerzos y comenzaron alimentando a la gente los fines de semana, y luego eso llevó a reuniones de trabajo conjuntas, desayunos entre líderes conjuntos, y luego eso llevó al predicador de la iglesia de Cristo a predicar un domingo en una iglesia presbiteriana, dando el reporte de lo que estaba haciendo. Luego eso llevó al presbiteriano a predicar en la iglesia de Cristo, y lo que después se convirtió en reportes fue una apertura a la comunión que revolucionó totalmente a muchos, ¿no? Algunos los escandalizó, otros simplemente pues dijeron aquí, ¿qué pasó? Se perdieron, pero el impacto que tuvieron al establecer el reino. Entonces, pensaba en ese proyecto cuando estabas hablando, Isaac, de movernos de un horizonte a otro, ¿no? De un horizonte epistemológico a un horizonte ontológico, donde valoramos el ser, donde valoramos a la gente por su imagen, y eso tiene, imagen de Dios, ¿no? Y eso tiene más peso que las creencias que la persona tiene adheridas a sí mismo. Excelente. Gracias, hermano. Muy, muy bueno. Sí, sí. Son muy buenos conceptos que tenemos que trabajar un poco más. Y cuesta trabajo lograr estos. Y a lo mejor lo que puedo hacer es mostrar en pantalla, y esto lo puedo hacer como un tipo de reflexión de todo lo que se ha dicho, no nada más nuestro hermano Isaac, sino todos los presentadores. Necesitamos reconocer que lo viejo ha quedado atrás. La iglesia sí tenemos muchas cosas que tenemos que cambiar, pero ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Ya somos personas diferentes. El cristiano tiene una cosmovisión diferente, una forma de ver la vida diferente, una misión diferente. Y lo viejo queda, y una creación nueva. Entonces somos una nueva creación, y te invito a lo mejor a tomar unos segundos en reflexionar personalmente. ¿Qué es lo que debes dejar atrás? ¿Qué es lo que debes tú? No la iglesia, el vecino, no, individualmente. Que pueda ayudarnos para qué, para reconciliar, ¿no? El proceso es reconciliación. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nuestro trabajo es servir como reconciliadores, hacer hacedores de paz. No solamente mantener paz, sino producir paz. Pacificadores. Y eso es duro, es sucio, es entrar a lugares incómodos, ¿no? Y nuestros hermanos, hermanas han hecho excelente en mostrar eso. No es fácil. Se lastima a veces, se hiere, pero esto es algo que ha hecho Dios desde el principio. Y por eso lo hermoso es que ese mensaje que nos ha dado nos hace embajadores en su nombre, versículo 20. ¿Ok? Entonces somos ahora representantes de esta paz. Y no está solo, no estamos solos. El ministerio a veces parece ser que estamos solos, y la iglesia a veces con nuestra autonomía, nuestra autosuficiencia, todos los autos que tenemos, creemos que quiere decir que no hay que hablar con nadie, no tenemos que decir a nadie, nuestras durezas o nuestras partes vulnerables no las queremos compartir. Pero eso es lo que queremos formar en esa comunidad. Queremos formar espacios que, como a veces parecen, somos nuevos. Literalmente, como iglesia en español,
somos una comunidad nueva de cómo hablar de nuestras diferencias, de cómo hablar de nuestras formas de pensar. Y sobre todo cargamos muchas áreas y partes de nuestros antepasados, tanto hispanos, ¿no? Y sobre todo católicos, porque crecimos en un contexto católico. Somos anticatólicos en muchas cosas, pero también antiamericanos, a pesar de que las dos partes nos han forjado en diferentes maneras. Y al igual que cuando yo pienso en mi padre, mi madre, hay cosas que ellos hicieron porque es lo que pudieron hacer en esa época. Es el amor que ellos mostraron. Ahora es mi responsabilidad aceptar mi presencia como padre con mis hijos. Porque me duele a veces cuando dice mi hijo que hice algo que no le gusta. Pero yo estaba haciendo mi mejor deseo. Pues sí, pero a veces es eso, dejar a un lado las cosas. Y versículo 21 dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces nuestra justicia no es en lo que hacemos, lo que logramos, ni instituciones, sino lo que Él ha hecho por nosotros en la justicia de Dios. Y eso para mí es la reflexión final. Todos han hablado hacia este concepto, todos han recordado su experiencia, su participación. Y yo sé que si hay algo lastimado, golpeado de nuestros pasados, pues yo te animo a que lo dejemos por viejo, lo dejemos a un lado. Y ahora ya todo es nuevo, dice el versículo 17. Y esa parte nueva es nuestra herencia que vamos a dejar. Y el día de 15, 20 años de ahora, que haya gente teniendo una conferencia, yo no sé, en otra forma digital, que hablen de Omar, qué es lo mal que hizo Omar, pueden recordar ellos a decir, wow, es algo viejo, hay que dejarlo a un lado. Pero solamente quería terminar con una reflexión y te animo a que lo veas personalmente, porque a veces hablamos de tercera persona y yo lo quería hacer personal. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer para ser pacificadores en tu contexto, con tu comunidad? Entonces quería hacer eso. No sé si alguien quiere comentar algo de esto o algo final, nos quedan solamente algunos minutos, pero podríamos hacer un tipo de oración final, pero quería un comentario o algo que quieran añadir. Quiero comentar algo. Amén, Omar. Gracias, hermano. Gracias. Fue una mañana y parte de la tarde muy, muy edificante, de verdad que sí. Sí, sí, y yo sé que las épocas de horarios y todo eso fue difícil para ustedes, pero gracias por participar. Yo creo que la universidad está dispuesta a ofrecer este tipo de plataformas para el futuro, inclusive con nuestros institutos, nuestros hermanos que ya están trabajando en esto. Todos estos cambios es algo que queremos fomentar para el beneficio de la iglesia, la comunidad. Y sobre todo que es el principio de una nueva era, ¿no? Que podamos participar juntos, colaborar, contribuir, y a veces pues, nos va a doler. A veces vamos a sentir que, oh, me falló esto, no he sentido esto, pero podemos aprender de ellos. Y sobre todo en lo digital, podemos hacer tantas cosas digitalmente, ¿no? Como en este momento. Pero gracias a todos y les animo a seguir platicando, comentando y seguimos orando por cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o alguien más de los contribuidores o alguien que quiera decir algo? Gracias, hermanos. Una bendición y ojalá y pudiéramos tener más pláticas como esta, muy edificantes, y es interesante escuchar de otros hermanos, otros países, cómo ven la paz y cómo está Dios trabajando. Entonces, es muy, muy edificante. Y bueno, Dios los bendiga a todos y excelente. Y me da gusto tener hermanos en otros países ahí echándole ganas y conectados y disfrutando de relaciones. Exacto. Bueno, pues entonces, como siempre, queremos recordarles que esto es el principio de una relación que queremos seguir forjando, y cualquier idea o algo seguimos en contacto por ahí, las páginas de internet, en el Summit, en ACU y sobre todo en Facebook y en las redes sociales. Pero a los hermanos que contribuyeron les mando un email por ahí con alguna información que puedan conectar sus ministerios y los ponemos en este libro digital y grabaremos todas estas cosas para compartirlas con ustedes. Pueden seguir comentando en sus comunidades, sus iglesias, a otras personas, compartir estos videos, grabaciones que puedan servir para más allá de los que estuvimos aquí presentes.
Gracias, hermano Steven, por la tecnología también. Hermano Esteban, gracias por toda la participación, los hermanos que están en todos lados. Que Dios bendiga sus ministerios, bendiga sus matrimonios, sus hijos, sus bolsillos, sus saludes, todo lo demás. ¿Y por qué no hacemos una oración final? Me gustaría hacer una oración por ustedes. Si me permite, vamos a orar. Amado Dios poderoso, creador, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, queremos arrepentirnos de cosas que hemos hecho y han lastimado a tu iglesia, a tu misión en este mundo, Señor. Queremos darte gracias porque nos has hecho partícipes de esta herencia, de este ministerio de reconciliación que pues hemos fallado. Pero también, Señor, hemos gozado, hemos celebrado las grandes cosas que sí hemos hecho, que sí hemos festejado. Y, Señor, queremos traer ambos a tus pies. Queremos arrepentirlo por lo equivocado, dejar por viejo lo que ha sucedido y queremos soñar y queremos tomar de tu gracia para poder tomar cosas nuevas, para poder resoñar y revivir cómo tocar al pobre, cómo tener hospitalidad, cómo poder servir a las comunidades mejores, cómo poder ser personas llenas de luz en momentos de sufrimiento. Padre, permítenos quitar y hacer a un lado lo que nos perturbe, lo que nos haga sentir que somos alguien hereje, que nos hace sentir que somos incómodos. Pero Padre, queremos ser personas que formamos y creamos puentes, que tenemos estas columnas que tú nos has dado, que podamos formarnos en tu presencia como siervos divinos, como embajadores de Cristo en las comunidades y la gente donde vivimos. Gracias por cada uno de estos hermanos, de nuestras hermanas. Pido que les bendigas, que sigas fortaleciéndonos con tu shalom, que nos puedas llenar de tu vida, de tu satisfacción divina a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y una vez más, Padre, como salimos y regresamos a nuestras vidas cotidianas, queremos tomar de tu mano. Permítenos ser formados espiritualmente, permítenos ser preparados para estar siendo esos embajadores que tú nos has hecho ser. Gracias por la Universidad de Abilene, gracias por tantos hermanos y hermanas que hacen posible estar aquí juntos y bendícelos para seguir adelante en este mundo, puesto que oramos a través de Jesús, nuestro Salvador.